Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a aprender a cómo hacer pagos P2P, P2P, lo que viene siendo persona a persona, person to person, como queréis llamarlo. El concepto es fácil de entender y el pago P2P se define básicamente como un intercambio de monedas. Hay diferentes tipos de monedas que podemos intercambiar, como vamos a ver a continuación, y os voy a enseñar a cómo hacerlo. En muchas ocasiones es un pago que nos va a rentar más que intercambiarlo dentro del propio banco, y para eso vamos a tener que tener en cuenta las gráficas de los precios y las comisiones que nos van a cobrar. Por eso, si aún no te has creado una cuenta dentro de Binance, te dejo aquí un tutorial en las tarjetas para que te la crees ipso facto con un 10% de descuento y empezamos a aprender a hacer el P2P. Vamos con la intro a toda leche y empezamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos dentro de la cuenta de Binance y vamos a irnos a la parte de comprar cripto, aquí arriba a la izquierda, y vamos a darle a comercio P2P. Como podéis observar, nos aparece dentro de la parte de cuenta P2P la opción de comprar y vender, porque nosotros vamos a poder comprar monedas y vamos a poder venderlas. Al final, como yo os comentaba, es un intercambio entre dos tipos de monedas, pero este intercambio se va a realizar con diferentes usuarios y nosotros lo que vamos a hacer es poner un precio a ese intercambio. En el caso de que queramos vender, claro está. Si queremos comprar, el precio lo va a poner a otra persona y nosotros vamos a tener que aceptar ese intercambio si queremos o no queremos. Por eso, en la parte de comprar, aquí nosotros podemos elegir la moneda con la que estamos trabajando. En este caso me pone euros por defecto porque yo trabajo en euros, ya sabéis que en mi país se vive con euros, y aquí introducimos la cantidad de euros que nosotros vamos a querer convertir a la moneda que está seleccionada aquí arriba. En este caso pone USDT, pero si nosotros, por ejemplo, quisiésemos comprar Bitcoin, pues ya lo hemos cambiado a Bitcoin. Ahora nos aparecen aquí todas las transacciones relacionadas con el Bitcoin. Aquí podemos introducir la cantidad en euros que nosotros estamos dispuestos a pagar, porque las ofertas de las personas están limitadas. Aquí vienen definidos. Por ejemplo, en este caso Fernando Sola, que tiene un tick de verificado, no entiendo por qué, la verdad, no lo entiendo muy bien, tiene un límite de 200 a 380 euros a comprar, ya que la cantidad de Bitcoin que tiene disponible a intercambiar es esta que vemos aquí en pantalla. Antes de nada, lo que voy a hacer es abrir el gráfico del Bitcoin en una nueva pestaña para ver el precio de cómo está y si el intercambio es rentable o no, para ver un poco en qué números nos estamos moviendo. Para eso nos vamos a la parte de mercados, introducimos aquí Bitcoin euro, se abre en una nueva pestaña y vemos que actualmente un Bitcoin básicamente está a 27.663 euros. Vámonos otra vez para acá y vemos que en este caso hay Bitcoins cuyo precio está a 28.000, Bitcoins cuyo precio está a 28.678, y esto varía en función de la persona que haya puesto la oferta y evidentemente depende de la hora a la que la haya puesto. Ya sabemos que el Bitcoin, por ejemplo, es una criptomoneda que es muy volátil y de un día para otro puede valer muchísimo más o muchísimo menos. Por eso es algo que tenemos que estar pendiente constantemente. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el método de pago que queremos utilizar cuando se realice esta transacción entre este usuario y nosotros. Y para eso aquí arriba nos pone la parte de pago y aquí vamos a introducir el método de pago que nosotros queremos llevar a cabo en esta transacción, ya que no todos los usuarios están dispuestos a utilizar el método de pago que tú estás utilizando porque le puede venir mejor por las condiciones del país, condiciones políticas, condiciones económicas, etcétera. Hay un montón de posibilidades, pero las más utilizadas son las transferencias bancarias y la transferencia por PayPal. En este caso, si nosotros filtrásemos por PayPal, aquí abajo nos cambiaría todos los usuarios y nos aparecerían personas que estén dispuestos a utilizar PayPal. Así de simple. Como os comentaba, en este caso veréis que aparece cuánto cuesta un Bitcoin y esta persona nos está cobrando un Bitcoin a 36.000 euros cuando en realidad el mercado está a 27.000. Así que digo totalmente en serio que siempre hay que revisar los gráficos antes de comprar mediante el método P2P. Bien, la última cosa que creo que es muy importante y probablemente lo más importante que os voy a comentar en el vídeo de hoy es el rating de cada usuario. Y con el rating me refiero a las recomendaciones, a cuántas transacciones P2P han realizado y cuántas de ellas se han realizado satisfactoriamente, porque nosotros cuando finalicemos la transacción P2P podremos valorar al otro usuario en función de la rapidez, la facilidad y si nos lo ha pagado correctamente. Porque puede ser que no nos lo pague y esto es un riesgo que cada persona va a asumir cuando realice estos pagos. ¿Dónde podemos ver esto? Bien, pues debajo del nombre de cada usuario podremos ver que, por ejemplo, CryptoAle ha realizado 52 órdenes y 96,30% son completadas. Esto no quiere decir que el 4% no las ha completado. Puede ser perfectamente que el 4% de esas 52 órdenes todavía no se hayan pagado porque se realizaron ayer, antes de ayer, en el momento o por cualquier razón, ¿vale? Entonces nosotros, cuando realicemos una transacción,
transacción, vamos a tener que tener muy en cuenta el número de órdenes que han realizado y el tanto por ciento de órdenes completadas. Bueno, explicado esto, que ya os he explicado para qué sirve lo de comprar y vender, vamos a querer comprar a un precio más bajo de lo que hay en el mercado y vamos a querer vender a un precio más alto. En este caso, nosotros venderíamos el Bitcoin y recibiríamos la moneda en euros. También podemos elegir en qué moneda lo recibimos. El principio es el mismo, la diferencia es que de una manera estamos comprando y de la otra manera estamos vendiendo. Bien, imaginaros que quiero comprar al CryptoMoney, que me apetece porque tiene 254 órdenes. Para poder comprarle a esta persona, al CryptoMoney, nosotros nos vamos a tener que ir a la billetera, a la parte de billetera P2P. Aparece todo censurado, pero lo voy a quitar, voy a mostrarlo y vemos que nos aparece poco. Nos aparece poco, no nos aparece nada directamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de billeteras dentro de Binance y lo que vamos a tener que hacer es transferir aquel capital que queremos comerciar en P2P básicamente al balance, a la billetera P2P. Así de fácil. Vámonos a Fiat Spot, vamos a transferir una pequeña cantidad a la parte de balance P2P para poder comerciar más adelante. Tenemos 2,30 euros, muy simple. Vamos a convertir, por ejemplo, pues esta cantidad de Bitcoin. Vamos a irnos otra vez a la parte de P2P. Abrimos en una nueva pestaña porque ahora ya sabemos cuánta cantidad de Bitcoin tenemos, que son 0,0007566. Vamos a irnos aquí, vamos a Bitcoin, vamos a darle a transferir y vamos a irnos desde la billetera P2P a la Spot. Pues no, al revés, yo quiero de la Spot a la billetera P2P y vamos a darle al máximo, que en este caso son los 0,000756 Bitcoin que teníamos en nuestra billetera. Vamos a darle a confirmar transferencia y este Bitcoin se ha realizado con éxito, la transferencia se ha realizado con éxito. Vamos a darle a volver a Binance y si le damos a mostrar, aquí aparecerán los Bitcoins que acabamos de transferir y de esta manera podremos luego comerciar y venderlos en el comercio P2P que os he enseñado antes, ¿vale? Nosotros dejaríamos la orden ahí esperando a que alguien nos la compre. Por eso, ahora que nosotros hemos transformado este Bitcoin y lo hemos pasado a la cartera P2P y nos vamos, por ejemplo, a la parte de P2P, como estamos ahora a continuación, vamos a poder realizar transacciones muy fácilmente. Vamos a abrir una para que veáis como ejemplo y con esto finalizaríamos el tutorial. Vamos a darle, por ejemplo, de euro a Bitcoin y vamos a darle a comprar BTC. Evidentemente se nos va a abrir una ventana emergente, o sea, nosotros no vamos a comprar en el momento en el que le demos a comprar BTC y esto es lo que nos aparece el máximo que podemos pagar, porque este es el máximo que esta chica o esta persona está ofreciendo, Fernando Sola, 200 a 900 euros. Entonces, si le damos a comprar, este es el máximo y el mínimo que podemos comprar y esta es la cantidad que recibiremos. Si por ejemplo le damos a todo, se nos pone 899,99 euros y esta es la cantidad que recibiremos. Este vendedor en este caso está realizando pagos mediante transferencia bancaria y el tiempo límite de pago son 45 minutos. En 45 minutos tendremos que haber realizado la transferencia y esa persona tiene que habernosla hecho a nosotros a nuestra cuenta. Estos son campos que nosotros vamos a tener que introducir en el caso que nosotros queramos vender nuestras monedas dentro de la plataforma. Y así de fácil y así de simple. Mírate este otro vídeo dentro de Binance para aprender nuevas cosas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.